Estamos, hermanos amados, hablando acerca de las evidencias de la salvación. ¿Cómo sabemos que una persona es salva? Y creemos que este tema es muy importante, es necesario conocer a través de estas evidencias que estamos presentándoles a ustedes si usted es salvo o no es salvo. Porque de lo que tenemos que estar seguros, que es muy importante en esta tierra, es que aquí recibimos del Señor su salvación y que al partir con Él nosotros heredaremos el reino de los cielos, hermanos. Estamos en la evidencia de que el que ama al mundo no es salvo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el amor de la persona no está en el Padre, no está en Dios, sino en el mundo. Y una persona que ama al mundo y no ama a Dios no es salva, porque no puede amar al mundo y amar a Dios a la misma vez. Una persona, para que sea salva, debe amar a Dios y aborrecer al mundo. Esa es la enseñanza de la Biblia. Amén. Y entonces ya definimos lo que es mundo, porque ¿a qué se refiere la palabra de Dios diciendo que debemos aborrecer al mundo? ¿Qué tipo de mundo? Y describimos qué es ese mundo que Dios desea que odiemos o que Dios desea que no amemos, ¿no? Y dijimos que ese mundo hace referencia a todo el sistema de pecado y de maldad del impío, que ese mundo tiene que ver con todo lo que el impío hace y con todo lo que el impío piensa. Todo lo que el impío hace y todo lo que el impío piensa, en cierta manera, constituye un sistema de maldad, hermanos. Y seguidamente nosotros hablamos acerca de cuál es la relación del cristiano con el mundo, que también es importante. Y en primer lugar dijimos que en cuanto a la relación del cristiano con el mundo, que el mundo aborrece a Dios y a su palabra. Amén. Y la Biblia dice que no se aterre que el mundo nos aborrezca, porque a Él lo aborreció primero. Entonces, no tengamos afán de que agrademos al mundo. No vamos a agradar al mundo mientras seamos cristianos fieles, porque el mundo rechaza su palabra y rechaza al Señor y rechaza a su pueblo, porque el mundo vive en otra tónica muy distinta a como vive el pueblo de Dios. Un hombre me dijo un día, un creyente me dijo un día: pastor, estoy un poco triste porque después de que me convertí a Cristo, mi familia, mis hermanos, ellos hacen reuniones familiares, hacen comidas, hacen fiestas y se invitan a todos ellos y ya no me invitan a mí, dijo él, ya me excluyeron. Y yo le dije: no se entristezca, por eso, alégrese, que ya no lo invitan a esos compartires paganos. No hay afán, ¿cierto, hermano? Porque la Biblia dice que el mundo nos aborrece. Número 2, la Biblia dice que el mundo necesita ser vencido por el cristiano. Amén. El cristiano, para vencer al mundo, necesita nacer de nuevo, porque si no ha nacido de nuevo, no puede vencer el mundo. Entonces, el cristiano que no ha nacido de nuevo va a tener siempre problemas de mundanalidad y no va a poder vencer el mundo, y va a tener una atracción especial por el mundo. Necesita nacer de nuevo para aborrecer el mundo. Hermano amado, también la Biblia dice que el mundo no nos conoce. Quiere decir que el mundo no nos comprende, no comprende por qué hacemos las cosas.
No comprende por qué tenemos esa moral y esa conducta, no comprende. ¿Ven? También la Biblia dice que debemos huir de la corrupción del mundo. Y el mundo tiene una corrupción, una maldad, un pecado. Y en 1 Pedro 4, 1 al 4, enumera una serie de pecados y prácticas de maldad, de las cuales nosotros debemos huir de eso, huir. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Usted tiene que dejar todo eso. Habla de lascivias, habla del deseo de hacer lo malo, habla de las orgías, habla del licor, de los bacanales, de la idolatría, bueno, todos esos pecados. Salgan de ahí, dice el Señor. Y número 6 dice que el mundo, número 6, que el mundo está crucificado para el cristiano. Quiere decir que el mundo está muerto para el cristiano. Ya el mundo murió para nosotros y nosotros morimos para el mundo. Amén. Y uno que ha muerto, pues ya no tiene incidencia en este mundo, porque está muerto. Y la pregunta aquí es, ¿el mundo murió para usted? Porque si el mundo no murió para usted, pues entonces usted todavía no es salvo, ¿no? Ahora, ¿usted murió para el mundo, hermano? Y número 7, 6 o 7, el que sea. El mundo, estamos hablando de la relación del cristiano con el mundo. El mundo tiene una corriente de maldad. El mundo tiene una corriente de maldad. Miren Efesios. Efesios es un río de maldad, es un océano de maldad, dice, versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué clara es la palabra del Señor aquí. 3 cosas sobre la corriente del mundo, hermano. Esta corriente, que es una corriente de maldad, es una corriente en la que van todos, son multitudes. El que es salvo no va por esa corriente, pero por lo general todos van por esta corriente del mundo. Y aquí dice que nosotros íbamos en esa corriente mundana. Mire, versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Entonces, hermanos amados, el impío va en esa corriente del mundo, es llevado por esa corriente. Son muchos, son multitudes, son miles, hermanos amados. Porque pues nosotros no vamos en esta corriente porque nosotros no hacemos lo que hace el mundo ni pensamos lo que piensa el mundo. Usted hace lo que hace el mundo y piensa lo que piensa el mundo, entonces usted va en esa corriente, hermanos, en esa corriente del mundo. En el mundo una frase para justificar el pecado es, pero si todos lo hacen, ¿no es cierto? El joven, ¿cierto?, le aconseja al otro joven que tenga sexo con la novia porque todos lo hacen. Uno le aconseja al otro que tome licor o consuma drogas porque todos lo hacen, porque esa es la corriente del mundo. Es un río de maldad que se lleva a todos, hermanos amados. Y número 2, el cristiano tiene que nadar contra esa corriente, va contra esa corriente, hermano. Mire usted que en Estados Unidos
una industria pesquera muy importante, es la pesca del salmón. Y el salmón nace en aguas dulces, en ríos de los Estados Unidos, y desemboca en el Pacífico y terminan en el Pacífico. Ellos emigran hasta el Pacífico y después de 3 años vuelven a su lugar de nacimiento y empiezan a ir en contravía en esos ríos, y empiezan a tener obstáculos, porque ellos van a poner sus huevos ahí mismo donde ellos nacieron, y entonces empiezan a nadar contra la corriente. Y los que llegan a su lugar de origen son muy pocos, la gran mayoría se quedan por el camino, no pueden con esa corriente. Incluso hay obstáculos ya en el río cuando no es tan profundo el río, ahí donde esos salmones tienen que saltar para alcanzar esos obstáculos, y entonces los osos están prestos ahí, ustedes lo han visto, a coger los salmones, a cazar los salmones, hermanos. Mi hermano, el creyente es llamado a nadar contra la corriente del mundo, a ir contra la corriente del mundo. No se puede dejar de llevar de la corriente del mundo. Él tiene que ir contra la corriente, hermano amado. Pero a veces esa corriente es una corriente sutil. Es sutil, es decir, no es tan evidente. Y a veces sucede que el cristiano se deja llevar por esa corriente que aparentemente es pacífica y sutil. Hermano, y a veces nosotros, la iglesia, dejamos que ciertas cosas del mundo entren en la iglesia, ciertas costumbres y prácticas entren en la iglesia porque son sutiles y difíciles de percibir, hermanos. Y tenemos que pedir discernimiento al Señor, que nosotros no usemos cosas del mundo y permitamos en la iglesia cosas del mundo, hermanos. Número 7. La Biblia dice que no somos del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 14. Dice así. Jesús está orando por los discípulos, está orando al Padre. Y Jesús dice: yo les he dado tu palabra a los discípulos, y el mundo los aborreció. Ahí está, que el mundo nos aborrece. El mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Por qué los aborreció? Pues porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y otro pasaje dice: el mundo los aborrece porque el mundo ama lo suyo y aborrece lo que es de Dios. Luego dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Así que la Biblia nos dice que nosotros no somos del mundo. Y el Señor dice aquí en la oración: no quiero que los quite del mundo, sino que los guarde del mal, ¿no es cierto? Y hermanos, la meta del cristiano es ser salvo. Si recibimos al Señor y nos muriéramos, nos iremos para el cielo. Qué bonito. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nos quedemos en el mundo, pero que entendamos que no somos del mundo, que no somos de aquí. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí en su palabra. Ustedes han visto documentales sobre los menonitas. Por ejemplo, los menonitas, ellos se apartaron del mundo y viven en comunidades aisladas. Compraron extensos terrenos y no tienen ni televisión, ni radio, ni internet, ni siquiera luz eléctrica. No tienen carros, andan
en carretas y son cultivadores y en fin. Y ellos viven en esa comunidad aislados del mundo, ¿no? Para vivir en santidad. El Señor dijo que no nos deberíamos quitar del mundo, que deberíamos estar en el mundo. ¿Cuál es el fin con que el pueblo de Dios esté en el mundo y entienda que no es del mundo? En primer lugar, para que el cristiano sea testigo al mundo de Jesús. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos a Él y que estemos en el mundo para que cumplamos un trabajo especial, es que seamos testigos de Él. Y todos pueden ser testigos. ¿Usted ha leído la historia de la sanidad milagrosa de Naamán? Naamán era el general del ejército asirio y era leproso. Y los asirios hicieron una incursión bélica al pueblo de Israel. Y parte del sur del pueblo de Israel lo llevaron cautivo. Y entre los que llevaron cautivo una niña, una jovencita como una adolescente. Y esa niña empezó a compartirles del Señor a ellos, al general del ejército y a la esposa del general. El general del ejército estaba angustiado por su lepra y como cualquiera querría ser sano. Y entonces esa jovencita le compartió a su patrono del Señor y le dijo: en Israel, puede ir a Israel, ahí hay un profeta que ora por los enfermos y ellos se sanan. Y Naamán fue, y Naamán se sanó, y Naamán se convirtió, siendo un asirio pagano, se convirtió a Cristo por el testimonio de esa niña. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que donde usted trabaje, donde usted viva, el Señor quiere que usted piense que no solamente trabaja para ganar dinero, sino que usted trabaja para ser un misionero donde está. Usted es un misionero en el mundo. Yo sí le pido al Señor que los hermanos entiendan esa verdad. Por eso no pueden dar mal testimonio, porque están en un lugar para testificar ahí del Señor. Esa es la tarea, por eso estamos aquí, para ser testigos, hermanos. Número 2, estamos aquí en el mundo, aunque no somos del mundo, para prepararnos para ir al cielo. Estamos aquí estamos ahora en un proceso de preparación, de edificación y de preparación. Y los que están en pruebas y luchas están en un momento de preparación para ir al cielo. Y la Biblia dice que tenemos que prepararnos para ir al cielo, ¿no? Que ser vigilantes. Número 3, hermanos, estamos aquí para conocer aspectos del poder, la sabiduría y la gloria de Dios que no conoceremos en el cielo, fíjese usted, que solo lo conoceremos aquí. Cosas como ¿qué? Como el poder sanador de Dios. En el cielo no hay necesidad de sanidad porque pues no hay enfermos. En el cielo no habrán liberación de demonios porque pues no habrán endemoniados en el cielo, ¿cierto? Solamente aquí veremos el poder de Dios obrando en personas endemoniadas. Hemos tenido en los últimos 15 días 2 casos de personas azotadas por demonios que nos han venido a buscar, inconversos que nos han venido a buscar. Y estoy contento porque Dios ha orado en esas personas. Número 3. Estamos aquí 4. Número 4. Estamos aquí para servir al Señor. Estamos aquí para servir al Señor. Amén. Estamos aquí para dar testimonio de Él. Estamos aquí para prepararnos para ir al cielo. Estamos aquí para conocer aspectos de la gloria y el poder de Dios. Estamos aquí para servir al Señor como Dios le use y le llame. Y no debe cerrar su corazón a servir al Señor, hermano.
Número 8. Perdón. Veamos este pasaje de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese qué interesante, hermanos amados. ¿Cómo es que Abraham entendió que no era del mundo, que no era de ahí? Y dice aquí que el Señor lo llamó y le dio una tierra, que era la tierra prometida, se la dio a él. Y Abraham no construyó edificios, no construyó casas de ladrillo ni nada. Vivió en tiendas, en su propia tierra. Dice que vivió en esa tierra como extranjero, entendiendo todo el tiempo que no era de ahí, que aunque Dios le había prometido esa tierra a él, a su descendencia, que él no era de ahí, que era de otro lugar, que era extranjero. Hermano, y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque a veces nos aferramos a esta tierra, a las cosas de esta tierra, a este mundo. Uno ve personas peleándose por un lindero. No, que me corrieron la cerca un metro, y se demandan y se pelean por un metro. Yo vi un señor que supe de un señor que le hizo tumbar la pared de una casa a un señor que le corrió 15 centímetros, se había corrido en el plano 15 centímetros, y hubo unas demandas y le hizo tumbar la pared y correr la pared por los 15 centímetros, hermano. Qué increíble eso, ¿no le parece, hermanos? Increíble. Pero mire, Abraham, en su propia tierra, hizo solo tiendas, porque él entendió: yo no soy de acá. Y pudo hacerlo, era rico y tenía muchos criados y tenía poder. La Biblia dice que Abraham era riquísimo y no lo hizo, porque él entendía, hermanos, que él no era de acá, que vivió como en tierra ajena, dice ahí, ¿no es cierto? Y no solamente él, sino que ese principio se lo enseñó a sus hijos. También dice que Isaac y Jacob hicieron lo mismo en su propia tierra. Qué maravilla, ¿no le parece? Hermanos, mire, nosotros podemos vivir en esta tierra entendiendo que no somos de aquí. ¿Será difícil entender ese principio, hermano? Y Pedro dice así, mire. Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 11. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? Uno que es de otro país. Dice: como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los impíos o entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice aquí, ustedes tienen que entender que son extranjeros y peregrinos. Y hermano, es fácil saber cuando una persona es de otro país. Yo no sé si usted ha desarrollado la facultad de ver una persona y decir: es de Venezuela, de oírlo hablar y es de Venezuela. Sí, ¿no es cierto? Amén. Basta con que él hable y uno dice: ya es de Venezuela, ¿verdad? Y yo tenía un pastor suizo
y él se vestía como se visten los suizos aquí en Colombia, y se veía extraño, se veía raro. Recuerdo que una vez fuimos a un campamento y ella como una bermuda con unos amarres aquí, y yo me quedé mirando esa bermuda y yo dije que eso se ve tan raro, tan extraño, y con esa bermuda tenía unas botas con una suela, pues, unas botas extrañas, eran traídas de Suiza. Y en el verano en Suiza pues se ponían esas bermudas ellos. Nosotros estábamos con los jóvenes en el campamento y él estaba con esas bermudas y con esas botas, y yo decía, uff, no es de aquí. Amén. Igual la vestimenta, uno decía, no, sí, se viste distinto. Su ropa la trae de Suiza. Dije, hermano, eso es lo que el Señor quiere. Incluso que la gente del mundo entienda que no somos de aquí. Hermano querido. Y número 8. Que el cristiano no debe dejarse influenciar por el mundo. Hermano, el cristiano no debe dejarse influenciar por el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Bueno, pero vamos a dejar ahí. Vamos a seguir el próximo domingo porque pues estamos predicando media hora. Ese es como el acuerdo que hemos hecho con la normatividad del protocolo de bioseguridad para las iglesias. Amén. Pero les recuerdo que debe tener en cuenta que hemos aprendido hoy. Hoy hemos aprendido que el mundo tiene una corriente de maldad y que muchos van por ahí, y que su tarea es ir contra ese sistema de maldad, vivir y pensar contra ese sistema de maldad. Así, usted tiene que vivir así. No puede vivir como los impíos viven, ni pensar como los impíos viven. Tiene que vivir completamente distinto a ellos y que ellos noten. ¿Me copió, hermano? ¿Me copió? Hemos aprendido que no somos del mundo, que no somos de aquí. Aquí tenemos intereses y cosas, hermanos amados, y casas y carros y qué sé yo, y trabajos, sí. Pero no, pues no somos de aquí, no tenemos por qué apegarnos a esas cosas, y que Dios nos ayude a no apegarnos a eso. ¿No? Cuando estamos a veces tan apegados a cosas de la tierra, Dios nos hace tener pérdidas para ver qué tanto nos duele, ¿no es cierto? Desprendernos de cosas de esta tierra, hermanos. Y número 3, que vamos a aprender el domingo que viene, es que el mundo tiene una influencia en la iglesia, una influencia peligrosa en la iglesia, peligrosa. La iglesia, el mundo ejerce una presión en la iglesia. Y vamos a ver en qué cosas ofrece una presión en la iglesia, y a veces la iglesia abre las puertas, hermano, y deja que el mundo entre a la iglesia. Y si uno controla ese mundo que va a entrar a la iglesia, algunos dicen que uno es fanático o anticuado. Porque no, este pastor todavía predica con esas cosas, no se ha modernizado este pastor. Pastores modernos ya no predican eso. No. Pues la palabra de Dios no se moderniza, siempre la misma. No le parece siempre la misma. Los principios no cambian, son siempre los mismos, hermanos. Pero el mundo sí tiene una influencia en la iglesia, y la iglesia se ha vuelto mundana. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Amén. Y eso lo vamos a estudiar el domingo que viene. El Señor bendiga su palabra. Damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, precioso Dios.